buenas noches. Se dice que mientras todos duermen, él trabaja. Y mientras todos trabajan, él también. Es el ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa. Un hombre con una historia curiosa, casi sacerdote. Tuvo los votos de obediencia, pobreza y castidad como una promesa solemne. No alcanzó a celebrar misa, eso no. La política lo tentó y dejó el seminario. Pero después se hizo socialista católico. ¿Qué significa para usted este día? Bueno, creo que, como en otras ocasiones, es un desafío muy importante estar acá. No me refiero a eso, me refiero a la fecha de hoy. El 15 de agosto, la asunción de la Virgen y el día de la primera comunión de mi hijo mío. ¿Hoy día es? Sí, en la mañana temprano. ¿Y usted cómo lo ve? Como tiene que decir. ¿Y cuánto tiempo hace que no se confiesa? Eso es secreto de confesión. Bueno, vamos a tratar de confesarlo ahora. Usted el año 61 participó en una toma de terreno. ¿Qué piensa ahora la autoridad de gobierno cuando otros se toman terreno? Lo preciso es que colaboré en la instalación de pobladores en los terrenos que tiene ahora la población San Rafael. Lo quiere el Fondo Santa Ana. Así es, y después incluso ayudé a construir un policlínico. Bueno, en general respecto de las tomas, la opinión nuestra, la opinión del gobierno es clara. En primer lugar, las tomas no contribuyen a que los pobladores obtengan casa. También constituyen un obstáculo para que los pobladores que están en situación más precaria, que son los allegados, puedan acceder a una casa. Por otro lado, constituye un desafío que el gobierno no puede permitir tan fácilmente. Y por otro lado, para hablar bien francamente, constituyen también una injusticia respecto de otros allegados que... Naturalmente. Pero es que a veces se dice que son puras expresiones políticas. En este caso, no, hay una combinación de ambas cosas. Efectivamente, en la base del problema hay una necesidad. Pero hay también un poco de aprovechamiento político reconocido por las fuerzas políticas. Bueno, yo no participé en la toma propiamente tal. Yo, como hombre de iglesia, como hombre del movimiento de acción católica en ese tiempo, colaboré en una acción que me pareció humanitaria. Católico y socialista, decíamos. ¿Se guía por el Evangelio o por el capital? Me guío por el Evangelio, en primer lugar. Y me guío también, yo diría, por una cierta sensibilidad general de búsqueda de justicia y de desarrollo, de crecimiento y solidaridad. ¿Eso lo siente más interpretado por el cristianismo o por el socialismo marxista? En primer lugar, esa vinculación tan directa entre socialismo y marxismo no me parece moderna. ¿Entre cristianismo y marxismo o entre socialismo? Entre socialismo y marxismo no me parece que sea una... O sea, usted no es socialista marxista. Una afirmación moderna. Soy un socialista. Usted está renovado. Renovado. Usted rechaza la violencia. Ha dicho, en ninguna circunstancia es legítima la violencia. Don Clodomiro Almeida, en cambio, ha justificado la violencia en el gobierno anterior. Dijo, por ejemplo, el Frente Manuel Rodríguez es un fenómeno explicable sociológicamente, justificable moralmente. ¿A usted le parece que era justificable moralmente la violencia? No comparto esa afirmación de Clodomiro Almeida. Lo quiero mucho, lo admiro mucho, creo que es un dirigente notable, ha sido un estadista de gran importancia, pero ese juicio en concreto no lo comparto. ¿Su lealtad primera con quién es? ¿Con el socialismo? ¿Con Almeida? ¿Con Elwin, por simbolizarlo? Yo creo que nuestra primera lealtad, la de todos, no solo la mía, es con el gobierno de Patricio Elwin, porque todos estamos contestes en que del éxito de ese gobierno depende el propio éxito del desarrollo democrático futuro de nuestro país. Esa es nuestra primera fidelidad. Como secretario general de gobierno, ¿qué es lo que más le resulta difícil de manejo con don Patricio Elwin? ¿Hay algo en la imagen de él que usted quisiera mejorar, algo en lo que usted haya trabajado especialmente? No, básicamente no. Yo creo que él es un hombre de una personalidad muy asentada. Trabajo bien con él. Naturalmente que siempre hay una cierta tensión en la búsqueda de expresar de modo más preciso lo que el presidente quiere comunicar. ¿Ha cambiado mucho? Usted que estuvo tan en contacto con él en la concertación como secretario general de la concertación, secretario coordinador, y ahora que lo ve como presidente de la República, ¿lo ve muy diferente? ¿Es otro Elwin? Ha cambiado. Ha cambiado porque los cargos... ¿Para mejor o para peor en el trato? Pienso que para mejor. Porque es claro, creo, que los cargos de algún modo imprimen carácter, confieren carisma.
Y yo creo que él hoy día tiene la conducta muy propia del presidente, no la de un dirigente político notable como lo fue antes. Él es propiamente un presidente, pero creo que eso acompaña siempre de algún modo a los políticos que llegan a tan alto cargo. Ministro, usted que trabajó en la moneda, ¿cree que Allende les habría perdonado colaborar, trabajar, votar y participar en un gobierno de Elwin? Yo pienso, es muy difícil afirmar en contra o en favor de lo que usted dice. La historia no se hace de sí. Pero con todo, viendo la continuidad de pensamiento del presidente Allende, yo creo que él habría compartido plenamente la línea actual de unidad, de concertación y de unidad muy amplia de todas las fuerzas políticas que están por la democracia. O sea, en una palabra, ¿piensa que Allende sería elwinista hoy? Y yo pienso que compartiría la estrategia de la concertación. Está como en conferencia de prensa. Bueno, pues... Sigamos por esta confesión, ministro. Renovación Nacional planea llevar candidato propio para el año 93, para asumir el 94, hasta fines de siglo. ¿Usted desearía oponerle un candidato socialista? Yo creo que lo más importante es que la concertación continúe y que el próximo presidente sea un presidente de la concertación. Eso es lo prioritario. ¿Pero de qué carácter dentro de la concertación? Porque naturalmente los demócratas cristianos aspiran a que sea demócrata cristiano, la gente del socialismo que es socialista. Naturalmente, en las coaliciones. Siempre todos los partidos importantes buscan, naturalmente, que un hombre de su fila encabece la coalición. Sobre todo si se trata de una candidatura a presidente. Pero yo le pregunto, no el ministro Enrique Correa, socialista, ¿quiere que sea un hombre de su fila el que aspire a la presidencia? En una entrevista en la segunda, el presidente de la República dijo que él no tenía problemas en que hubiera un presidente socialista en el próximo periodo. Yo no puedo decir menos que él, naturalmente. Usted habla de la coalición de la concertación. Sin embargo, los observadores políticos, y especialmente los propios integrantes de la concertación, hablan de la ex-concertación. Dicen que está congelada. Manuel Antonio Garretón, por ejemplo, escribió en 2 años la coalición gubernamental entra en crisis. Hernán Bodanovich, socialista renovado, dice la concertación no está funcionando. Y así como él, existen muchísimas otras opiniones, como la de Camilo Escalona, también socialista, que dice que está el programa de la concertación virtualmente congelado. Hay ministros que sin consultar a sus partidos han tomado decisiones como el paquete de medidas tributarias, las leyes laborales, en fin, nombra varias. Las leyes laborales fundamentalmente que son un pálido reflejo del programa de la concertación. Incluso plantean reformas al sistema político que no estaban en tabla en el programa de la concertación. ¿Funciona la concertación? En primer lugar, funciona el gobierno de la concertación. Un gobierno que ha sido generado por la coalición. Y creo decir, sin temor a equivocarme, que este es el gobierno más homogéneo que el país ha tenido en mucho tiempo. Este es un gobierno que funciona en base a criterios comunes muy profundos. Ahora, a lo que se refiere Hernán Bodanovich, sin duda es que hay un funcionamiento más débil del trabajo independiente de los partidos de la concertación entre sí. Aunque también es una afirmación que yo pondría entre comillas, porque por otro lado funciona y funciona bien el trabajo común de los parlamentarios de la concertación. Ahora, naturalmente, los partidos de la concertación en cuanto tal tienen todavía que buscar su rol dentro de todo este sistema de acuerdos políticos. ¿Usted comparte la crítica que han hecho desde el PPD, del Partido Socialista, respecto a la democracia cristiana que tiene un afán hegemónico en el gobierno? Usted que está ahí dentro del gobierno, rodeado de... Siempre un partido mayoritario en la coalición está puesto a riesgo de una acusación o de una crítica de ese tipo. ¿Usted comparte esa crítica o no? Yo no la he observado en ningún momento en el gobierno. Yo tiendo a pensar más bien que este es un gobierno firmemente presidencial y en donde efectivamente funcionan las jerarquías naturales e institucionales. No puedo yo afirmar que en el gobierno propiamente tal y en la acción de gobierno al propósito hegemonista se haya manifestado con fuerza. ¿Considera necesario revitalizar la concertación? Me parece muy útil. ¿El riesgo de convertirla en un suprapartido para usted sería deseable? No. Yo creo que lo que sería sano sería la constitución de la coalición propiamente tal como una coalición de partidos con vida propia. Yo creo que no toda la vida política de la coalición se puede agotar en el gobierno y en el Parlamento. El país necesita que los partidos de la concertación entreguen una opinión común. Los movimientos
sociales requieren tener un referente político claro. Y naturalmente el gobierno, con mayor razón, y el Parlamento también tienen más dificultades para constituirse en ese referente que el país requiere. Ahora el ministro secretario general de gobierno lo que tiene mucho que hacer es lidiar con la prensa. ¿Con qué prensa le ha resultado a usted más complicado? ¿Con la oficialista, con la opositora, con la de la extrema izquierda? Bueno, creo que es notorio, sería falso que no lo dijera, que he sido sometido en este último tiempo a algunas críticas por parte de la prensa de la izquierda. Me parece natural. Me parece que esa prensa expresa una estrategia que no compartimos. O más bien, ellos no compartieron en su momento, en el momento oportuno, la estrategia que permitió el gobierno actual, o que permitió la existencia del gobierno actual. Ahora, con cada una de las otras prensas, como usted dice, hay una atención diversa. Yo creo que muchas veces probablemente la prensa más proclive al gobierno quisiera que el ministro secretario general de gobierno tuviera opiniones más tajantes y combativas. Nosotros consideramos que esa no es nuestra función. Esa es precisamente la función de los partidos y la función de los parlamentarios. Ya volvemos. Hablando de uno de los casos que le tocó a usted, incluso muchos piensan que si no hubiera estado usted en el sur en ese momento, cuando apareció la entrevista al oficial NN, eso habría pasado más inadvertido, que quien hizo estallar la pólvora de esa noticia habría sido usted mismo. Yo estaba tranquilo ya disponiendo en el aeropuerto. ¿Qué fue lo que a usted le pareció más inquietante en las declaraciones del oficial NN? ¿Lo que decía, el hecho de que fuera anónimo, o que estuviera en verdad reflejando el pensamiento del ejército al menos? Yo creo que el problema más grave que representó la entrevista del coronel del general, perdón, estoy haciendo una conversación con un antiguo coronel Este es el oficial NN. Usted está hablando del general NN. ¿Usted piensa que es el general González Amor, en retiro, el que hizo las declaraciones? ¿Quién era? Porque el gobierno iba a investigarlo. Nosotros ya hemos dado por superado el incidente con la renuncia y con la fundamentación de la renuncia del general González. ¿Eso significa que el general González era el que hizo las declaraciones? Nos hemos dicho que el ejército ha considerado que la situación está aclarada y nosotros continuamos en esa apreciación. Yo creo que quería ir al asunto de fondo. Yo creo que lo más delicado era la reintroducción de militares y de militares en servicio activo en temas de contingencia política. Ese sin duda es el problema más delicado, porque yo creo que todo el país quiere, y creo que todo el país agradece, que cada uno cumpla su rol. El gobierno del sur, el Parlamento del sur y las Fuerzas Armadas. Ahora, sin ningún anonimato, el almirante Jorge Martínez Bush ha dicho que hay inquietud en las Fuerzas Armadas por los ataques que ha recibido, que hay alarma, que hay preocupación, que hay molestia. Eso lo ha dicho públicamente con su nombre y con su rostro. ¿Cómo toma usted esas críticas? ¿Qué ha hecho para impedir este malestar que no es de un almirante aislado, sino que supongo el reflejo de los hombres grandes? Permítame, Raquel, decir tres cosas sobre ese asunto. En primer lugar, toda crítica siempre es molesta. Y toda crítica es molesta. Así que yo comprendo muy bien el dolor y la molestia que producen esas críticas. En segundo lugar, no diría las críticas, sino que las noticias que aparecen respecto de determinados acontecimientos tienen una cierta base en la realidad, naturalmente. Y en tercer lugar, tenemos un país con libertad de prensa, que este gobierno respeta de manera irrestricta. Con todo, sin embargo, nosotros hemos hecho un llamado público a la prudencia. No al ocultamiento de la verdad, sino que al tratamiento de la verdad de manera mesurada, sobria y respetuosa. Yo creo que me diga sinceramente, esa petición a los medios de comunicación para que tuviesen más prudencia, ¿es para evitar la molestia de las Fuerzas Armadas o es porque a usted le parecen injustas? No. El llamado a la prudencia tiene que ver con la necesidad del ejercicio responsable de la libertad. La verdad, todos hemos obtenido grados mayores de libertad y es responsabilidad común compartir el cuidado de esa libertad. Y en relación a nuestro llamado a la prudencia, no tiene que ver solo con la ofensa que se puede hacer a instituciones respetables, lo que yo enseño, sino que además con la necesidad de tratar nuestra dolorosa historia con gran sobriedad y con gran mesura. Creo que es el único modo como efectivamente podemos convertir esta búsqueda de la verdad, en la que estamos comprometidos muy firmemente,
en un modo de prepararnos para mirar todos juntos al futuro. Si por el contrario... ¿Qué diría menos escándalo en una palabra? Yo no diría menos escándalo, diría tratamiento sobrio. No, yo no me atrevo a decir que el tratamiento haya sido escandaloso. Creo que en algunos momentos ha pasado de la raya, digámoslo así. Pero recomendaría siempre un tratamiento verdadero y sobrio. Usted dice que respetan estrictamente la libertad de expresión. También ha dicho que su política de comunicación social es que sea muy liberal el gobierno, que no intervenga en los medios, pero el gobierno tiene medios de comunicación, el Estado los tiene y los maneja el gobierno. Yo entiendo que usted se reúne todas las semanas con los directores de Televisión Nacional, de La Nación. ¿No les da pautas blancas ahí? No. Además, ya podrían haber sido filtradas las pautas blancas. Vamos a hablar de filtraciones, ¿ah? No. Efectivamente converso habitualmente con el director de La Nación, con el director de Televisión Nacional, pero además converso en general con todos los directores de medios. Y no conversamos respecto de indicaciones de cómo debe ser tratada una noticia o no, sino que básicamente para entregar de manera más profunda las razones y las dificultades también en el desarrollo de las políticas. ¿Cuáles son los temas que a usted le parece más sensibles, los temas que debieran tratarse con la máxima prudencia? Así en grandes rasgos. Tres temas, básicamente. El tema de derechos humanos, que está vinculado al tema de las Fuerzas Armadas, el tema del terrorismo y el tema de la estabilidad económica. De la estabilidad económica. Sí, eso significa que no aceptan que no quisiera críticas a la no, situación económica. No me estoy refiriendo a eso. Yo creo que las críticas se hacen y las críticas se responden, y cuando las críticas son justas se recogen. No, me estoy refiriendo básicamente a lo que pudiera ser, no ocurrió hasta el momento, a la creación de un cierto clima de terrorismo económico, que yo creo que tiene, naturalmente, repercusiones en las expectativas de los agentes económicos. Yo le voy a pedir que esta pregunta no me la responda a la secretaria general de gobierno, sino que aquí viene entre nosotros. ¿Cómo ve usted la relación gobierno-Fuerzas Armadas? ¿Cómo ve usted la relación Elwin-Pinochet? La relación gobierno y Fuerzas Armadas es una relación que se encuentra en lo que pudiéramos llamar pleno proceso de ajuste. La verdad, hay que pensar que durante más de 16 años, no hubo un personal democrático civil dirigiendo el Estado. Y en esos mismos años, las Fuerzas Armadas dirigían el Estado. Ahora la situación ha cambiado. Y por tanto vivimos un proceso gradual de normalización de estas relaciones, en las que básicamente el fenómeno principal es el repliegue y el retorno de las instituciones militares a sus funciones propiamente institucionales. ¿Se las ve de vuelta adelante, gobierno? Yo creo que van en buen camino. ¿Por qué el gobierno pidió la sede de calle Bandera, donde funciona el comité asesor del comandante en jefe del ejército? ¿Es que el gobierno desea que el comité asesor cambie de domicilio o que desaparezca? Bueno, usted conoce bien, porque lo supo el país entero, nuestro planteamiento crítico inicial en relación con las funciones que el comité asesor pudiera cumplir en terrenos que no son propiamente institucionales, en terrenos que entran directamente en la contingencia política. Una vez hecho ese planteamiento y una vez conversado el tema entre el presidente de la República y el comandante en jefe del ejército, se ha vivido un proceso de análisis de la función de ese comité asesor por las causas regulares internas. Nosotros no queremos que el comandante en jefe del ejército no tenga asesores. Lo que queremos es que tenga asesores para materias que son propiamente institucionales. Y en relación con el edificio de calle Bandera, la verdad es un problema diverso. Ese edificio fue ocupado por la Secretaría General de la Presidencia en el periodo que ocupaba ese cargo el general Jorge Vallerino. Y nos parece lógico y nos parece normal y adecuado que siga siendo ocupado por la Secretaría General de la Presidencia. Luego tiene un fundamento distinto. O sea, ¿van a desalojarlo? No. Todo se hará siempre de muy buena voluntad. Una de las dificultades de comunicación, hablábamos recién del oficial aquel, una de las más importantes diferencias que ha habido en estos últimos tiempos es en relación al informe del director de investigación. Yo quiero hacerle algunas preguntas respecto a eso. Primero, si le corresponde a investigaciones asumir el papel de una policía política o de inteligencia en esta etapa, en este gobierno. Bueno, nosotros pensamos que las funciones de inteligencia corresponden a las instituciones policiales. Y el país tiene dos instituciones policiales, Carabineros de Chile e Investigaciones.
Luego, las funciones de inteligencia que pudieran ser propias de un Estado democrático le corresponde cumplir a ambas instituciones policiales y no a otras. ¿Usted cree Me que...? refiero a inteligencia que tenga que ver con los asuntos internos. Correcto. La otra le corresponde al ejército, ¿verdad? Así es, la que tiene que ver con la seguridad externa del país. Tanto el ministro del Interior, Enrique Kraus, como el ministro de Defensa, doctor Rojas, prácticamente descalificaron el informe y hicieron una crítica muy frontal, diría yo, al director de investigaciones. ¿Usted cree que cuando el informe habla de que la FACH tiene problemas internos, que está debilitada y desunida, es certero? No. Es un juicio claramente erróneo. Además, ese informe no es propiamente ni técnicamente un informe de inteligencia. Lo que es un conjunto de juicios, de análisis político, como podría hacerlo usted en el Yo entiendo que ese informe pertenece a la síntesis semanal que entrega la jefatura de inteligencia policial al gobierno. Así es, pero lo que estoy diciendo es que técnicamente no puede ser calificado de un informe de inteligencia propiamente tal, porque lo que es un conjunto de juicios, en mi opinión, erróneos, respecto de un conjunto de actores sociales, políticos e institucionales. La pregunta que todo el mundo se hace es cómo se filtró a la prensa ese informe que iba dirigido solamente a 7 personas, al ministro del Interior, al subsecretario del Interior, al ministro de Defensa, al general de Investigaciones, al asesor de Asuntos Presidenciales, Federico Willoughby, al secretario de la Presidencia de la República, Marcelo Zapata. Solo 7 personas. ¿Cómo se filtró? ¿Han descubierto? Las fotocopiadoras existen y existe personal administrativo subalterno que podría haber filtrado el documento o haber cometido un descuido con él. En todo caso, como usted sabe, se está investigando y espero que lleguemos pronto a resultados. Pero si a alguien le llega un sobre cerrado, de ahí a la fotocopiadora, sí, las fotocopiadoras existen, pero el camino entre el sobre cerrado y el manos del funcionario de máxima confianza... Pero usted entienda bien que entre el proceso de redacción, elaboración, corrección... Son mucho más de 7 personas, por favor. Son muchas más de 7 personas. Ministro, la revista Hoy de esta semana aseguró, y voy a leer con comillas, se sabe que el ministro Correa hizo circular la versión en ciertos medios oficialistas que la publicación del informe era una maniobra más del comité asesor del ejército que dirige el general Pallerino. Yo le quiero preguntar a usted directamente, porque usted ha sido aquí aludido de forma muy directa. Se sabe, es bastante imperativa la forma, que el ministro Correa hizo circular la versión. Para serle franco, yo agradezco la posibilidad de clarificar una situación que me ha resultado bastante molesta. Esa afirmación, como muchas otras que contiene ese artículo, no tiene fundamento alguno. No tienen base en la realidad, ni pública, ni privada, ni secretamente, ni conmigo mismo siquiera. He manejado alguna vez la hipótesis que me atribuye la revista. ¿Es una hipótesis grave para usted? Me parece grave, y me parecería extraordinariamente grave, la verdad, que un ministro de Estado tejiera hipótesis que involucraran a un mayor general del ejército, sin tener una base para ello y sin tomar las medidas o recomendar las medidas que correspondiera si una acusación de esa gravedad tuviera base. Ahora, ¿cuál es su reacción? Usted lee eso y dice esto no es verdad, presenta una explicación, hace una queja al medio. Efectivamente, me he puesto en contacto con el director de la revista y él se ha comprometido conmigo a reparar el daño. La gente de todas maneras tiene una incógnita respecto a este caso de investigación. Dice, ¿por qué el gobierno no aceptó la renuncia del general Toro? Primera pregunta. ¿Presentó la renuncia del general Toro? Efectivamente. ¿Presentó una renuncia indeclinable? No. Y el presidente no aceptó su renuncia en su momento. La pregunta es ¿por qué no? Porque no le parecía al gobierno que en esos momentos existieran razones suficientes para que el general Toro abandonara su cargo. Ahora usted se da cuenta bien que no solo el general Toro, sino que cualquier funcionario de gobierno, incluido ciertamente el ministro que habla, está sometido permanentemente a la evaluación de su conducta por parte del presidente de la República y de otras autoridades en el gobierno. Por el momento, sin embargo, el general Toro sigue. Usted ha usado 2 veces la expresión de momento no se lo ha aceptado, por el momento sigue. ¿Eso significa que estarían esperando algún hecho para tomar la decisión de aceptarse? Todos los funcionarios que somos funcionarios de confianza del presidente... Sí, no, esa es la norma general. Por el momento. Ministro, esa es la norma general. Todos los funcionarios son renunciables y sacables. Pero en el caso específico del general Toro, contra quien existe una querella del ejército, por injuria del general Pinochet,
¿Ustedes estarían esperando que esa querella terminara? ¿Piensan que no sería leal sacarlo en ese minuto? O no por el informe, que finalmente no es de él, sino que por haber haber emitido algunas opiniones que pueden contrariar al ejército, como al punto que lo llevó a una querella. Lo que le puedo decir es que por el momento, efectivamente, nosotros no nos parecería prudente que el general Toro abandonara su cargo. Por otro lado, naturalmente que ha habido problemas con algunas declaraciones de él, pero también hay que tener en cuenta que es un hombre de grandes méritos y que ha ido generando una renovación institucional importante en su actual cargo. Y por tanto siempre un gobernante, y supongo que eso es lo que está presente en la opinión que tiene el presidente respecto de este tema, tiene que pesar méritos y problemas. Ministro, una cosa que me interesa sobremanera... Y los méritos son más que los problemas. Ministro, por estos días el acuerdo marco, la situación de los presos políticos, de las leyes antiterroristas, las leyes cumplido, han estado todas en el candelero. Había habido un acuerdo, el propio gobierno había propiciado ese acuerdo, los socialistas decidieron no llevarlo a cabo y como el acuerdo era que tenía que ser unánime, se rompió. ¿Existe alguna posibilidad de que el gobierno de algún modo reflote el acuerdo marco en el Senado? A través de indicaciones, a través de algún proyecto, Permítame una precisión. En estricto sentido, el gobierno no propició el acuerdo marco en la Cámara de Diputados. Lo que el gobierno y el presidente dijo era que si en la Cámara de Diputados había acuerdo en esas materias, el gobierno acogería ese acuerdo. En relación con el Senado, la conducta que el gobierno tiene sigue siendo la misma. Vale decir, sí, en el Senado se crean las condiciones para un acuerdo que, aprobando las leyes por un lado, y por otro lado tomando medidas que tomen algunos de los temas del acuerdo marco y favorezcan a la reconciliación, el gobierno está dispuesto no solo a acogerla, sino que estimularla. Concretamente, ministro, ¿estarían por alentar alguna solución que significara una suerte de amnistía para violadores de los derechos humanos, a la vez que se canjearía de alguna manera por aliviar las penas de los otros? Sí, entiendo. Uno de los problemas que tuvo el acuerdo marco en la Cámara de Diputados fue que trataba como temas de similar naturaleza temas que son sustancialmente distintos. La verdad, uno es el tema de aquellos que han cometido delitos y están en las cárceles, y otra es la situación de quienes eventualmente cometieron violaciones a los derechos humanos y no están en prisión. Por tanto, requieren de un tratamiento político y jurídico distinto. Si existiese acuerdo en esta materia en el Senado, tendría en todo caso que estar reflejado en disposiciones distintas. ¿Pero están buscando ustedes alguna fórmula en ese sentido? Nosotros hemos dicho que si los senadores están de acuerdo, si efectivamente hay un acuerdo en esta materia, el gobierno lo va a tomar como una noticia buena. No solo por la necesidad de una votación favorable en el Senado, sino que por un problema que es mucho más de fondo, y es que el tema de derechos humanos no puede ser un tema de controversia, no puede ser un tema de disputa, tiene que ser por el contrario uno de los temas relevantes de acuerdos nacionales muy amplios que trascienden con mucho la actual composición política de la Constitución. Yo le agradezco mucho, ministro, su presencia hoy día, el día de la primera comunión de su hija, en mi programa, y la próxima semana nos volvemos a encontrar con otro personaje de actualidad. Muchas gracias.